Vamos entonces a mirar hoy en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, un tema que ha sido muy polémico, ha sido de malas interpretaciones, pero que también es real y que afecta nuestras vidas diarias. Hoy le pido al Espíritu Santo que hable a su vida y que podamos hoy tener un mismo sentir, un mismo pensar, y que el Señor les guarde y les revele. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí está Pablo diciendo: y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice: el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero ¿a qué debilidad se refería Pablo? ¿Y cuál es la gracia de la que habla la palabra? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Recuerdan lo que hemos visto que es la gracia de Dios? La gracia es que no nos da el castigo que merecíamos, sino que nos dio el favor que necesitamos. Y el favor, claro, que necesitamos, ¿quién era? Jesús. Porque por nuestro poder y nuestras fuerzas no podíamos ser parte del reino de Dios. Gracias. Y dice acá que el versículo 9, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Ok, dice, porque mi poder, dice el Señor. ¿Cuál poder? ¿Cuál es el poder que se glorifica o que se perfecciona en nuestra debilidad? Bueno, ¿recuerdan Hechos capítulo 1, versículo 8? Y me seréis testigos en Jerusalén, y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Allí está ese poder. ¿Cuántos tienen ese poder hoy? 3. ¿Cuántos tienen ese poder? Todos tenemos ese poder. Pero también dice que la debilidad. Primero miremos entonces cuál poder. El poder de que habla la palabra es la capacidad de cumplir Dios su voluntad en cualquier situación. Escuche con atención. Pablo está diciendo que Dios le dijo que mi poder se perfecciona ¿en qué? En mi debilidad. ¿Cuál poder? ¿De qué poder está hablando Dios? Ese poder es la capacidad de Dios de cumplir su voluntad, no importa tu situación. ¿Sí lo comprendimos? El poder del que está hablando Pablo es el poder o la capacidad que tiene Dios de cumplir su voluntad aún en cualquier situación nuestra, con la capacidad de ¿qué? De transformar, redimir, de ser capaz de justificar a cualquier persona que Él elija como hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Ok, si nosotros somos hijos de Dios, entonces, ¿cuánto poder Dios puede tener para hacer su voluntad al que quiera haber escogido como hijo? Tiene todo el poder y no depende de quién, de mis capacidades, sino del poder de quién, de Dios en mí. Amén. Ahora, mire ese versículo nuevamente. ¿Cuál es la otra palabra que dice clave allí en lo que leímos? Primero, dice que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad, ¿cierto?
No dice en mi debilidad, sino Dios está diciendo que en la debilidad. ¿Y qué es la debilidad? Es la capacidad de reconocer que no somos tan fuertes, que no puedo con mis fuerzas, que no soy capaz con lo que tengo. Y dice también que la debilidad es la falta de fuerza que tenemos en áreas de nuestra vida que aún no podemos controlar a causa de nuestra manera de pensar. ¿Qué es entonces la debilidad? Son esas áreas que cada uno de nosotros tenemos donde sabemos que todavía no somos capaces de ¿qué? De controlarlas. Todos nosotros tenemos debilidades y Dios las conoce. Él sabe que yo quiero cambiar en esa área, pero no soy capaz, no puedo. Ahora por un momento medite cuál puede ser la debilidad de su vida. Y no estoy hablando de una incapacidad física, podría ser. Más bien, mire dentro de usted qué puede haber que usted sabe cuál es su debilidad delante de Dios. Cada uno de nosotros es un terreno que Dios conoce perfectamente y Él sabe si es nuestro genio, si es nuestra lujuria, si es nuestra debilidad sexual, si es nuestra falta de ser capaz de no mentir. ¿Cuál es el área suya por la cual Dios hoy le ha traído porque algo quiere hacer contigo y conmigo? Y no por eso Dios te está juzgando, ¿entiendes? Dios no te está juzgando, te está mostrando algo. Y en este caso se lo está mostrando ¿a quién? A Pablo. Y le está diciendo, Pablo, bástate ¿qué? Mi gracia. Por alguna razón se lo está diciendo. Entonces, esta debilidad, ¿cómo sé que esa debilidad afecta mi vida y mi relación con Dios? Lo primero, y como se identifica fácilmente, es cuando eres inconstante en la fe. Es la primera manera, la primera señal que tú puedes identificar cuando eres inconstante en tu fe. ¿Y cómo puedo yo físicamente mostrar mi inconstancia en la fe? Cuénteme, ¿cómo usted puede mostrar inconstancia en la fe? En tu falta de leer ¿qué? La palabra. ¿Te da sueño cuando la lees? ¿Cómo? La oración. ¿No sientes que te despiertas a las 3 de la mañana y te quedas mirando para el techo y trata usted de voltearse para todas partes, cuando lo que Dios sencillamente está diciéndole es, ven, hablemos? Y Dios lo que quiere es que sencillamente hables con Él y que le muestres que, y que le cuentes que eso que te está preocupando, eso que te está mortificando, se lo compartas. Pero cuando no lo haces y te haces el que duermes para el otro lado y cierras los ojos, pero sigues como despierto. Entonces, eso es inconstancia de la fe. Y esta debilidad puede ser tanto física como espiritual. Hoy será un tema bien profundo, pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer rápidamente. Ahora, partamos de esto para entender esta palabra. Miremos a Pablo. Por un momento pensemos cómo fue que Dios nos hizo. Este ser que somos, ¿qué tenemos dentro de nosotros? ¿Usted qué tiene? Tiene 3 cosas. Somos seres tripartitos. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? ¿Cómo nacimos de Dios? Separados, muertos, ¿cierto? Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en el mundo sin el Señor,
Pero un día Él se nos atravesó en el camino y nos mostró la puerta y nos dijo, es por acá, ¿cierto? Y allí entramos nosotros. Pero Jesús nos hizo nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Hemos nacido todos de nuevo, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo, pero por la fe. Así que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. ¿Usted se ha puesto a pensar si todas las cosas en su vida han sido hechas nuevas? Nos quedamos pensando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguimos pensando en ¿cuáles? En las viejas. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces usted quiere ver en su vida toda una ¿qué? Transformación. Pero cuando usted quiere caminar, algo lo detiene. ¿Qué es? Las cosas viejas. Y usted nota todavía que usted grita, que usted se enoja, que usted todavía maldice, que usted todavía le da rabia, que usted todavía le da ¿qué más? A ver, ayúdenme. Angustia, preocupación, temor, miedo, ¿qué más? Se estresa, envidia. Sí, mire que todo eso, usted va aquí y usted quiere servir al Señor y usted quiere entregarle todo al Señor, pero estas cosas como que lo llevan atrás y usted se queda como frenado y quiere crecer y no puede. Entonces, esto es porque las cosas viejas, ¿qué? O sea, ¿dónde estaban? ¿En qué naturaleza estaban las cosas viejas? En el viejo hombre, en la vieja naturaleza. Ahora las cosas, todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Pongan mucha atención. Si son hechas nuevas, ¿en dónde? ¿En el viejo hombre? Entonces, ¿dónde? Porque hemos nacido. Ok, es como si usted hubiera estado en embarazo y le hubiera nacido un bebé. Y de esa manera, entonces, ahora usted dice, bueno, todas las cosas no hechas. ¿En dónde? ¿En el viejo hombre o en el nuevo hombre? En el nuevo hombre. Pero muchas veces nosotros queremos que las cosas nuevas hagan parte con las viejas. Y usted no era el único que tenía ese problema. Pablo también lo tenía. Y por eso Dios está hablando esta palabra. Entonces, tenemos dos naturalezas. La naturaleza de la carne, la naturaleza vieja, la del viejo hombre, y tenemos la naturaleza nueva, la que es conforme al hombre interior nuevo. Vaya a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Mire lo que dice Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está como viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de ¿qué? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, acá hay un problema. ¿Quién dice que lo viste? Lea y observe quién lo viste. Dice, despojaos del viejo hombre. Y después dice, vestíos del nuevo hombre. ¿Quién? ¿Quién se viste? ¿Nosotros o Cristo? Pero como que a usted le ha fallado el vestirse. ¿No nota?
Porque por más que intenta caminar vestidito bien, con toda la justicia y de toda la verdad, ¿qué hace? Lo contrario. ¿Cuántos andan en esa frustración? Yo ando en esa frustración. Todavía Dios está tratando conmigo. No soy perfecto. Porque tengo que hablar con el mundo y tengo que hablar con los hermanos. Pero es tan diferente y a veces es más complicado hablar con los hermanos que hablar inclusive con los del mundo. ¿Sí le ha pasado? El del mundo no le pone ni problema siquiera. Y hasta le respeta su forma de pensar. Pero el hermano en la fe, no. Ese sí, hasta nos prestan la escopeta de vez en cuando nosotros bien. Acabar con todos. Pero es algo muy interno que nos está afectando y que hoy el Señor nos quiere mostrar. ¿Te ha pasado que ahora que estás conociendo de Dios, ahora que quieres leer la palabra, ahora que te quieres meter con Dios y te reúnes y quieres reunirte con tus hermanos, y aunque quieres compartir con otros de tu ideología en Cristo, de tu creencia en Dios y en Jesús, sientes alegría y gozo no fingidos, y sientes que esta es la verdad y no finges, sino que quieres contar realmente lo que sientes, te pasa algo allí adentro, muy profundo en ti, que no te permite ser pleno, que no te sientes como totalmente satisfecho con quien eres. Te encanta que los demás te miren a ti y que te vean tan gozoso o tan gozosa, que te vean tan feliz. Un hombre o una mujer que habla cosas hermosas de Dios. Cuando usted habla con una persona, ¿cierto que usted lo intenta? Usted trata de hablar con otros con ese gozo y con esa alegría, y usted quiere desbordar de eso que siente del Señor. Y usted se siente, usted quisiera decirle a todos, ¿cierto?, de lo que siente y de lo que vive. Pero hay algo que cuando usted lo va a hacer, lo hace sentir que no se siente como digno, que no se siente como pleno, como que le falta algo. Y si habla de Dios, muchas veces usted va a sentir como pena. Entonces más bien usted no le dice nada al vecino, ni no le dice tampoco a la familiar o al familiar, y menos a la profesora de la escuela o del colegio, y mucho menos al compañero de trabajo. Y usted pasa por ahí desapercibido y nadie se imagina que usted es ¿qué? Cristiano. ¿Sí les ha pasado o no? A dos, a tres. ¿Sí cierto? Usted quiere compartir, pero como que no es el lugar, como que no es la persona, como que tiene que haber un ambiente especial, porque hay algo en usted que aunque quiere sentirse gozoso y dichoso de la salvación. A ver, ¿cuántos están gozosos y dichosos por la salvación de Cristo? ¿Usted cree que cuánto le valió eso a Dios? ¿Cuánto le valió la salvación suya? La muerte de Jesús. ¿Con qué puede pagar eso? Con nada. Entonces, ¿siente usted gozo y satisfacción por la salvación? ¿Sí? ¿Por qué no comparte? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo habla? ¿Por qué no lo grita? Eso es a lo que Pablo se estaba también refiriendo en este pasaje. Había algo en él que todavía necesitaba comprender del por qué no sentía la satisfacción que tenía que sentir a causa de lo que Cristo había hecho por él. Y es aquí donde vamos a ver entonces en 2 de Corintios capítulo 12,
Vaya otra vez a 2 Corintios capítulo 12. Y mientras usted lo busca, póngase a pensar por un momento, ¿cómo le gusta a usted que la gente lo vea? ¿Cómo le gusta a usted que la gente lo vea como cristiano? La gente, tal vez, alguno sabe que usted es cristiano, que tiene a Jesús en su corazón. ¿Usted qué espera que Él vea en usted? Que siente ese amor, que siente ese gozo. Y eso tiene que iluminar ¿en quién? En mí, ¿cierto? Yo tengo que iluminar esas personas que hay a mi alrededor. Entonces usted muestra todo el tiempo ¿qué? Gozo, alegría, felicidad. Pero, aunque usted quiere mostrar esa cara como de que, hermana, Dios la bendiga, ¿cómo está? Amén, muy bien, gloria a Dios, bendecida. Ay, qué bueno, excelente. Y usted se dio un abrazo ahorita, Dios la bendiga, hermano, ¿y qué tal? Pero, hay un problema. Nadie sabe y no lo compartes de una carga, de un problema, de una enemistad, de una insatisfacción, de una situación económica, de un problema financiero o de una situación marital o de pareja o con los hijos o algo que aunque le has pedido a Dios que te lo resuelva, Dios no te lo resuelve. ¿Sí están comprendiendo esto? Es un mensaje, por digo, no es fácil, pero con el Espíritu Santo todo es fácil. Él está abriendo mi corazón hoy y me está mostrando algo que has estado preguntándole mucho tiempo. ¿Por qué, Señor, no me quitas esta carga? ¿Por qué no me quitas ese problema financiero? Y yo te alabaré y me sentiré como gozosa, gozoso, feliz, y te exaltaré y te serviré. Y entonces iré a la iglesia y le diré al pastor o la pastora qué hay para hacer, dónde ayudo, esto y esto y esto y esto. Pero Dios no te responde. No te quita el problema financiero. No te quita la enfermedad. No te quita la situación emocional o espiritual que estás sintiendo. Sigues con el problema de tu esposo, pero vas a la iglesia, adoras, exaltas, saludas a la hermana, al hermano, Dios los bendiga, esto y esto, pero tú sigues llevando ¿qué? Una carga. Y no estamos hablando de los pecados, los ¿qué? La vieja ¿qué? Naturaleza. Todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Todas las viejas ¿qué? Pasaron. No estamos hablando de los pecados que Dios te perdonó. Estamos hablando de usted como persona que ahora está en Cristo, que están todas las cosas nuevas, pero hay algo en mí que le he pedido al Señor que me ayude en esa situación y no responde. A ver si estamos en el lugar correcto. ¿Cuántos han orado aquí al Señor para que le resuelva esa situación y no le ha respondido? ¿Se da cuenta? Usted no es el único. Todos estamos viviendo ese proceso. Y si es tan todopoderoso, y si es tan omnisciente, y si es tan capaz, ¿por qué no me resuelve el problema? Así estaba Pablo. Mire el capítulo 2, el 2 Corintios capítulo 12, versículo 1. Lo voy a leer desde ahí nuevamente. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Voy a ponerlos en contexto para que no rinda. Pablo está hablando
de que él ha tenido ¿qué? Visiones, pero que no se va a gloriar en eso. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a los corintios? Bueno, la iglesia de Corinto, ponga mucha atención, la iglesia de Corinto recibía en muchas ocasiones a los apóstoles, entre ellos a Pablo. Él ya había ido 2 veces a los Corintios. Y la iglesia había recibido también a los apóstoles de Jesús, porque estaban vivos. Y ellos habían escuchado de la fe de los corintios y la iglesia allí, y entonces iban. Entonces Pedro iba Juan, iba Mateo, todos ellos iban, y sería la atención de los corintios a sentarse aquí al frente de ustedes a un apóstol de Jesús. Por un momento piensen esto. Estamos aquí reunidos, creemos en Cristo, creemos su palabra, y por esa puerta está entrando Pedro. Pedro, bienvenido. ¿Cómo se siente la iglesia? ¿Cómo se sentiría usted al ver a Pedro entrando por aquí? ¡Wow! Este andó con Jesús. ¿Tú escuchaste a Jesús? ¿Tú viste los milagros de Jesús? Sí. Permítame, Pedro. O a un Juan. Entonces, estos eran llamados por los corintios los superapóstoles. ¿Le ha pasado en una iglesia por ahí que alguien por ahí tiene que venir y le traen hasta guardaespaldas para poder pasar al frente porque nadie lo puede tocar? Bueno, esos que llaman superapóstoles también hay algunos hoy, pero que pues no son apóstoles, sabemos. Pero en este caso, de los corintios habían visto, habían palpado y escuchado a los apóstoles de Jesús. Y lo que más les impactaba a los hermanos de la iglesia de Corinto, ¿sabe qué era? Cuando iban Juan, cuando iban Mateo, cuando iba Pedro, eran las visiones que ellos habían tenido en su vida ministerial. Un ejemplo de ello: Pedro dice un día que el lienzo que descendía del cielo, donde habían animales, ¿y qué le dijo Jesús? Mata y come. ¿Cómo voy a comer de eso? Son inmundos. ¿Y Jesús qué le dijo? No llaméis inmundo a lo que yo he bendecido o limpiado. Era una visión. ¿Se imaginan los corintios escuchando a Pedro decir eso? ¡Oh, Pedro, qué visión! ¡Qué palabra! Ahora pensemos un poquito en otros. Juan. ¿Cuál fue la visión de Juan? ¿Cuál fue la visión de Juan? Todo Apocalipsis. Una visión de ¿qué? Del segundo cielo, de cómo él veía descender la nueva Jerusalén, descender ángeles y ver todo lo que estaba sucediendo en el primer cielo, lo que iba a pasar sobre la tierra, la gran tribulación. Es una gran visión. A ver, hagan ahí, como si fueran la iglesia de Corinto, cuando Juan estaba contando eso. ¿Cómo estaría la gente? ¡Wow! ¡Qué visión, Juan! ¡Qué envidia de la buena! De cómo Dios te usa, de cómo te muestra cosas. Y hablemos no solamente de ellos. ¿Se acuerdan de Ananías? Dice que Ananías estaba allí por el lado de Asia, no sé si era en Damasco, pero dice que tuvo una visión en medio de la oración y Jesús le dijo: Ananías, ve o vas a ir a orar ¿por quién? Por Pablo, para que él ¿qué? ¿Recupere qué? La vista. ¿Eso fue una visión o un sueño? Una visión.
Entonces, estas personas ante los corintios, ante la iglesia, los tenían como los superapóstoles. Una llegada de ellos era impresionante. Pero, al tener estas visiones espirituales con Jesús, la iglesia se estremecía y valoraba mucho el trabajo de estos hombres. Pero algunos de estos apóstoles eran exaltados, eran enaltecidos y eran glorificados por lo que se les permitió ver y oír. Ese es el contexto. Entonces, a Pablo, cuando él escribe esta carta a los corintios, le está diciendo que, a diferencia de los apóstoles, Pablo no le tenían el mismo respeto y no le tenían a ese nivel de los superapóstoles. ¿Se ha sentido usted en ocasiones así? Cuando usted lo tienen por debajo y no lo valoran por lo que usted ha vivido de Cristo, sino que si fuera de pronto el superapóstol mega tal Pinocho, entonces le hacemos la publicidad, se la colocamos a usted y dice: vengan el domingo porque llega el super mega archi apóstol que va a glorificar al Señor en todo lo que el Señor le ha mostrado. ¿Sabe qué pasa con las iglesias? ¿Qué pasa? Se llenan. Porque quieren oír ¿qué? La supervisión y la super mega espectacular profecía que Dios le ha revelado. Pero si es Diego el que va a predicar, va a venir a Henry a predicar el domingo. No, Jorge Iván, va a venir Jorge Iván, sí, y es que predica. No, más bien vamos dentro de 15. Todo eso pasa en la vieja ¿qué? Naturaleza. Y entonces acá a Pablo lo consideraban un hombre de Dios, pero no veían en él las visiones que los apóstoles habían tenido. No veían en él el hombre que levantaba muertos, el hombre que oraba y la sombra de Pedro sanaba. No veían eso en Pablo. Además, súmele a eso que Pablo traía un pasado perseguidor de la iglesia, ayudó a matar a Esteban, súper erudito, estudioso de Gamaliel, pero judío, ¿qué hacía con la iglesia? Los pasaba al papayo. Esa era la vida de Pablo. Por eso Dios le cambió el nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba antes? Saulo de Tarso. Entonces Pablo les escribe esta carta a los corintios y les comparte que él también tiene y ha vivido visiones como las que los apóstoles habían tenido, pero había una en especial, una visión que Pablo llevaba 14 años sin contársela a nadie y se la guardaba para él, y se la había guardado y no se la había contado a nadie para que nadie fuese a mirar en él a un ¿qué? A un super mega apóstol. Entonces él entendía
que ese super mega apóstol estaba siendo glorificado y exaltado. ¿En dónde? En el viejo hombre, en la vieja naturaleza. Por eso él decía, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vamos entendiendo esa personalidad de Pablo. Ahora vaya al capítulo 12, versículo 2. Entonces, debido a ese contexto, Pablo les tiene que decir lo siguiente. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? La visión de Pablo. Él está hablando ahí en tercera persona, pero después dice, ese hombre soy yo. Y sigue diciendo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Miren la manera de pensar Pablo en su vieja o en su nueva naturaleza. ¿En el viejo hombre o en el nuevo hombre? ¿Qué hacía Pablo con las visiones? Salía a contarles para que la gente, uy, este sí es un verdadero hijo de Dios. No, ¿qué hacía con las visiones? Se las guardaba. Y si usted lee completo ese capítulo, ahí sigue hablando Pablo diciendo, ¿por qué razón tuvo que decirlo? Y le dijo, tuve que hacerlo y le escribírselas para que no me tengan que, en menos de que soy un apostolito. Yo no escogí el apostolado. Dios me llamó a ser apóstol. Pero no me quiero gloriar en mi carne, sino en el Espíritu. Tal vez para usted nadie lo vea importante en el Evangelio, pero delante de Dios, el que vive y reina por los siglos, el que tiene inscrito tu nombre en el libro de la vida, eres su hijo. Mire el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne. ¿Cuál es mi carne? En el viejo hombre. Pongan cuidado. Un mensajero de Satanás que me abofotee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Pablo había nacido de nuevo, hermanos? ¿Cuántos de aquí han nacido de nuevo? ¿Pablo había nacido de nuevo? Pero dice que le fue colocado un mensajero de parte de Dios para que lo abofeteara, para que él no sé qué, no se enalteciese. Esto no les gusta a los hermanos. Siempre nos gusta ¿qué? La bendición, la misericordia, el favor de Dios.
¿Cómo dice, hermano? ¿En la qué? Enaltecerse. Pero ¿quién conoce el corazón del hombre? Así que, aunque Pablo nació de nuevo, del agua y del espíritu, y empezaba a crecer en el nuevo ser, porque cuando usted nace de nuevo, no se las sabe todas. Empieza un proceso de ¿qué? De edificación, de santificación, de crecimiento espiritual. Es un proceso, aunque es salvo. Podía Pablo entonces ver que el nuevo hombre en el cual había nacido nuevo era a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios por medio de Cristo o de Cristo. Porque el viejo hombre era la imagen y semejanza de ¿quién? De Adán y Eva. Pero ahora que nació de nuevo, empieza un nacimiento nuevo en el nuevo hombre a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ok. Entonces, Pablo tenía dentro de él el viejo hombre, pero también el nuevo hombre. No era que tuviera dos personalidades, sino una manera antigua de hacer las cosas. Y ahora en Cristo, hacerlas como a la manera de ¿quién? De Dios. Entonces, el viejo hombre, ¿cuál era? El lisiado, el pecaminoso, el lujurioso, el lascivo, que tenía pasiones vergonzosas, como todo hombre y mujer nacidos como de Dios, separados. Entonces, Pablo también tenía ahora un poder que había vivido cuando nació de nuevo. Y este poder, cuando se manifestaba, Pablo podía ver él mismo la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre que había en él. El poder de Dios actuaba ¿en dónde? ¿En la vieja naturaleza o en la nueva naturaleza? En la nueva. Pero él también podía seguir viendo que había en él una vieja naturaleza, que era pecaminosa, que era vergonzosa, que era lujuriosa. Pero él se enfocaba entonces ¿en dónde? En la nueva. Y él quería servir al Señor y crecer en la voluntad de Dios, cambiar el propósito de Dios. Pero él veía que para poder crecer en necesitaba revelaciones, necesitaba visiones. Pero estas visiones se las guardaba ¿para quién? Para él. Porque él no quería ser reconocido delante de los demás, sino delante de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién pretendes seguir y a quién quieres agradarle? Porque el nuevo hombre va a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, para que la gloria sea ¿para quién? Para él. Y de esta manera dar a conocer ¿a quién? A Dios. Pero la vieja naturaleza, ¿qué quiere con ese don, con ese poder, con esas cosas de Dios? Es que yo soy capaz. Es que vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y aquello y vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer esto y qué tal. Y usted sale con ese viejo hombre a servirle a Dios. Pero realmente ese viejo hombre, ese yo, está buscando ¿qué?
¿Cómo estuve? Muy bien. Ese era el problema de Pablo, ¿sabía? Pablo había sido de los mejores estudiantes de Gamaliel. Conocía la ley, sabía más que los apóstoles de Jesús en cuestiones de ley, porque los apóstoles de Jesús, ¿de dónde los sacó Jesús? Ellos no eran estudiosos de la palabra. Ellos no sabían ni siquiera letrado Pedro, ni siquiera sabía leer. En cambio Pablo era un hombre estudiado, capacitado, entendido, y aún gozaba del favor del Sanedrín, tanto que le daban cartas para que fuera y cogiera cristianos donde los encontrara y hasta los lapidara. Y cuando estaba consintiendo en la muerte de Esteban, Pablo estaba ahí como Saulo de Tarso. Pero dice que cuando escuchó a Esteban, ¿qué decía Esteban? Esteban, siendo ya listo, lapidado para darle piedra y matarlo, dice que levantó sus ojos al cielo y tuvo una visión. Y veía sentado a la diestra de Dios a Jesús con sus ángeles sirviendo. ¿Cómo le parece? Así que la debilidad del hombre actúa ¿en dónde? ¿En el nuevo hombre o en la vieja naturaleza? ¿Dónde actúa? ¿Dónde actúa el viejo hombre? ¿En el viejo o en el nuevo? La vieja naturaleza. ¿Y qué es la vieja naturaleza, hermano? La carne. Es la carne. Así que en esa carne, en el viejo hombre, en la vieja naturaleza, había una cosa en Pablo. Estaba el orgullo. Pablo era orgulloso, hermanos. Era egocéntrico. Era un hombre, en el Saulo de Tarso, era un hombre soberbio y altivo. ¿Usted cree a quién le van a dar una carta con poder para ir a matar gente? ¿Cómo era el carácter y la personalidad de Pablo siendo Saulo de Tarso? Era un hombre fuerte, valiente, aguerrido, y aquí se hace lo que yo digo. Ese era la vieja naturaleza de Pablo. Pero la nueva naturaleza, el nuevo hombre, estaba lleno ¿de quién? De Dios, del Espíritu Santo, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio, de benignidad y algo muy importante, de gozo. Señor, por favor, quita este aguijón de mi carne para yo poderte servir y ser ese hombre que tú quieres que sea, llevando el mensaje, transmitiendo la palabra, haciendo milagros, etcétera, etcétera. ¿Y qué le respondió Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué? Se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es la debilidad de Pablo? El orgullo, el egoísmo, la soberbia, la altivez. Es que aquí se hace como yo digo. Ah,
¿Y cuánto le había rogado? No dice que había orado. ¿Cómo dice el versículo 8? Por 3 veces ¿se qué? Rogado, suplicado. Ya había pasado por oración, ya había pasado por suplicación o suplicio, y ahora ¿esa qué? Diciéndole: Señor, es que no me escuchas. ¿Qué tengo que hacer para que me escuches? Señor, quita esta carga de mi vida. ¿Y qué le dijo Dios? Versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, cuando Dios le dice: bástate mi gracia, ¿cuál era el favor? ¿Cuál era el castigo que merecía Pablo y el favor que no se merecía? Y esa salvación venía ¿por quién? Pablo: bástate en mi Hijo Jesucristo. Bástate que te salvé. Bástate que Él pagó el precio por ti, sin merecerlo. Pero el ego, el orgullo, el aplauso, brotan como dentro de uno y piden: oh, por favor. Dios sabía que si no colocaba ese aguijón en su carne, Pablo se enorgullecería aún delante de los apóstoles por las visiones que él había tenido con Cristo. Y por eso, aún 14 años antes, dice Pablo: conozco un hombre, si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, que viajó hasta ¿dónde? ¿Que está dónde? El tercer cielo, vi al paraíso. Ninguno de los apóstoles pudo ver eso. Ninguno ha subido al tercer cielo. Ninguno ha visto lo que yo he visto, y ninguno ha escuchado lo que yo he oído. Tengo de qué gloriarme. Mas Dios conocía su corazón. Dios conoce tu corazón. Y tal vez has pedido muchas veces que Dios te quite esa carga, o que quite ese oprobio, o que quite esa enfermedad, o que quite esa situación económica, o ese problema familiar. Y el Señor te está diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Esa es la parte que nos duele. Dice: pero ¿por qué tan durito conmigo? Porque ¿quién conocerá el corazón del hombre sino solo Dios? Entonces, si te sientes perseguido por tus familiares, si te sientes juzgado por tus padres o tus hermanos, si sientes que otros como que proliferan y salen más adelante, y como que tú te quedas atrás, y que quedaste como una porquería delante de los hermanos y de los amigos y todo eso, y él se lleva las flores, y a él sí lo aplauden, y a él sí le salen las cosas bien, cuídate, porque hay una debilidad en ti de la cual Dios te ha estado cuidando. Él conoce nuestro corazón. Ahora, si te han señalado, si te han juzgado, si te han avergonzado delante de otros que saben tu situación económica, ¿sabe, hermano, qué es lo que yo más noto? Que muchas veces, no en todas las ocasiones, usted no comparte
de la palabra a alguien que tenga más dinero que usted? Porque usted se siente por debajito. Porque usted se siente como que, no, pero yo de qué le voy a hablar a este de prosperidad si este tiene 10 veces lo que yo tengo. Si es que yo tengo una motico o una bicicleta y este tiene un camión de 10 ruedas, ¿yo qué le voy a hablar de Cristo? Y empieza nuestra mente a tratar con el viejo hombre, y entonces, ¿para qué le hablo? Ese no se convierte. A ese, ¿para qué le digo? Si ese vive mejor que yo. Ese tiene esposa, tiene hijos, están muy bien, trabajan todos, le va muy bien, pero yo ¿para qué voy a hablar si ni siquiera mis hijos pueden tener un trabajo? Y empieza su lucha acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer el superapóstol cuando entra por acá? ¿Qué tiene que mostrar? Un super traje. ¿Qué tiene que mostrar? Unos super zapatos. Y hablar, varón de Dios. Y usted, oh, ese sí. Y aquí repeso se pone en lengua. Babacita la bacanta. Uy, aleluya, el Señor está aquí. Y vaya que le ponga la mano encima. Se va a dar por allá. Pero tal vez nadie sabe la carga que ese hombre lleva o esa mujer en una situación tal vez económica, tal vez familiar, tal vez está llevando una enfermedad en su cuerpo, de la cual 3 veces le ha suplicado al Señor que se la quite, y el Señor te dice, bástate mi gracia. Ese es nuestro dilema. Ese era el problema de Pablo. Entonces, aun cuando conoces la palabra de Dios, muchas veces te da pena compartirla porque te avergüenzas delante de otros que tal vez tú no tengas lo que Él tiene. Por eso dice, bástate mi gracia. ¿Y la gracia es quién? Versículo 11, para ir terminando. Dice, me ha hecho un necio al gloriarme. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios, milagros, porque en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga para ustedes. Pablo está diciendo, tengo de qué gloriarme, tengo más visiones que todos los apóstoles juntos, pero no me gloriaré en eso, me gloriaré en mi debilidad. Gálatas capítulo versículo 7. Vaya adelantico, Gálatas 6, versículo 7. Pablo también diciéndole aquí a los de Galacia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará, porque el que siembra para su carne, de la carne, segará ¿qué? Corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará ¿qué? Vida eterna. Y dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Hermano, Dios no puede ser burlado. Dios no se iba a dejar burlar de Pablo. Bueno, Pablo, tú eres el de las 27 cartas. Tú eres el que
predicó a los gentiles, tú eres un duro. Pero he decidido colocarte un aguijón en tu carne. Algo que te acompañe para que nunca olvides de dónde el Señor te ha sacado. Hermanos, si la gracia de Jesucristo no es suficiente para que aprendamos a depender de Dios, entonces no has entendido lo que es la salvación. No nos confiemos en los dones espirituales. No nos confiemos en los talentos. Confiemos nuestra vida y propósito a Jesús y al Espíritu Santo. Porque Jesús es la gracia de Dios. Bástate mi gracia. Y el Espíritu Santo en ti es el poder para ir y testificar de Jesús, no de tu vida. Usted no tiene que ir a presentar sus resultados, no tiene que ir a presentar sus logros, no tiene que ir a mostrar a la gente los aviones que ha conseguido, los carros que ha tenido en Cristo, porque es que Dios me ha prosperado. No, hermano. Dios le ha dado a usted la facilidad de la gracia para que comparta y testifique del poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, o sea, a Jesús. Y ese poder ahora mora ¿en quién? En nosotros. Y yo quisiera preguntarle si tal vez usted haya sido un Saulo de Tarso. Y tal vez ahora ya es un Pablo. Pero hay una carga, hay tal vez un aguijón que Dios ha puesto en su carne para que el poder de Dios pueda ser visto por usted en medio de su debilidad. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Porque, ¿cuál es el problema que tenemos? Señor, ¿por qué no me quitas este oprobio? ¿Por qué no me quitas esto? Si he orado, he ayunado, he buscado, he hecho lo que me han dicho, he hecho los 21 días de ayuno, he hecho todo esto porque quiero que me lo quites. ¿Usted se imagina cuántas veces Pablo reprendió al diablo contra ese aguijón de la carne? Mi poder se manifiesta, mi poder crece, mi poder se muestra en tu debilidad. Esa debilidad es un problema espiritual en ti, pero que se manifiesta físicamente. Puedes estar cargando una enfermedad, y por más que oras a Dios, Dios no la quita. Puedes tal vez estar viviendo una situación económica que aunque tienes el dinero, aunque tienes el trabajo, aunque te envíen la plata, no te da, no te alcanza, sigues endeudado y le sigues, Señor, sácame esta deuda. Usted mentalmente está diciendo, mándeme 100 millones y me quito el problema, Señor. Me voy a comprar la lotería y se me acaba el problema. ¿Sabe? Dios sabe que si te da ese dinero, nunca más lo volverás a buscar. Dios sabe que si te sana, nunca más volverás a servirle. Y esa es la parte que no nos gusta. Queremos que todo esté ¿qué? Perfecto, que todo esté bueno. Pero por un momento
repasen todo lo que vivió Pablo en su ministerio. Por naufragios. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ninguno morirá, tranquilo. ¿Pero por qué me tengo que naufragar? No te preocupes, no te vas a morir. Llegaron a una isla y lo primero que le pasó a Pablo cuando empezó a coger palos, ¿qué fue? ¿Pero qué le pasó? Nada. ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Sabe que dice que la palabra dice que más de 4 veces le metieron los 39 latigazos de Cristo? Cristo recibió una vez 39, Pablo recibió 4 veces. Y los vituperios y las pedradas. Es más, Pablo dice en una ocasión, ¿cómo le parece que en una ocasión me tuvieron que meter en un canasto y sacarme por una casa porque me iban a matar? Y hasta hoy en día a Pablo se le conoce como ese apóstol, el apóstol de los gentiles, el apóstol que llevó la palabra, aunque llevara un aguijón en su carne. Quiero que usted por un momento medite en lo que el Señor ha dado.